A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, soy Andrés Castillo Maldonado y esta es una nueva noche de miércoles. Gracias por seguirnos, transmitimos desde el set central de Telesucesos Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Cuando estaba en la universidad, tuve la suerte de ser uno de los últimos alumnos de quien en vida fue Monseñor Juan Larroa Holguín. Y él nos decía una frase que sinceramente no sé si es que es de él o la leyó en alguna parte. Él decía que la profesión o la ocupación que más se acerca a la divinidad es la de ser juez. Porque el juez disputa con esta el monopolio de la administración de justicia. Hoy, en la ciudad de Quito, estamos en uno de los nuevos capítulos a los que nos quiere llevar el exalcalde Yunda. Se ha dedicado durante este tiempo a dejar sin piso a los jueces que le están juzgando dentro del criminal acto de comprar pruebas chimbas para control del COVID-19. Hoy en la mañana se llevó adelante la audiencia a través de la cual Yunda pretendía desconocer la autoridad de uno de los jueces. En derecho se conoce recusar. Recusando al juez Favara, él cree que todo el proceso va a volver a foja cero, él podrá ganar tiempo y quizás quiera inscribirse como candidato en el proceso electoral del próximo año. Los quiteños tendremos que mantenernos vigilantes porque no estamos solamente frente a un caso de administración de justicia común y corriente, sino frente a un caso a través del cual la ciudadanía quiteña pudo haberse visto gravemente afectada en su salud y en su vida porque 4 irresponsables desde el municipio de Quito decidieron comprar pruebas a sus amigos y estas pruebas no cumplían con los requisitos de sensibilidad propios que debían tener para poder controlar la pandemia. Así es que, señor Yunda, déjese de cosas. Ya en los procesos constitucionales, antes de que se vaya a su casa, hizo todo lo que quiso, compró todo lo que compró, acomodó todo lo que acomodó. Hoy, en este proceso en el que tiene que ver la vida y la salud de los quiteños, defiéndase como la gente decente. Parece que esa palabra a usted le queda bastante grande. Con esto, volvemos después del corte y les presentaré a mi invitado de hoy. Volvemos. En la noche de miércoles de hoy tengo un invitado especial. Renovación en la comunicación quiteña. No sé si será millennial y si no es, por lo menos da en el palo. Gran comunicador, grandes ideas, nuevas ideas. El CEO del programa La Papaya de Radio Exa 92.5. Él es mi buen amigo Álvaro Rosero. Alvarito. Andresito, un placer estar aquí en tu programa. Bienvenido, no, ni hermano. millennial ni renovación. ¿No? Soy ¿Cómo que no? Toda la vida en radio, en comunicación. Sí, desde chiquito. Toda la vida. Vos ibas con el Gonzalito Rosero a la radio y aplastabas los botones y cosas por ahí. El recuerdo que tengo es cuando en 1984 mi padre inaugura Radio Democracia. Yo tenía 11 años de edad. Ya. Y me asignó ya un turno para colocar música, entonces en acetato. Ya. Los fines de semana en la radio. Y desde entonces nunca paré.
Ok, entonces tú todo el tiempo estuviste siempre cercano a la comunicación. Siempre. Formabas parte de una empresa familiar, de esas... Hasta el día de hoy. De esas empresas malas que hay que quitar de acuerdo al expresidente aquel, ¿no? La realidad de los medios de comunicación y sobre todo de la radio en el Ecuador es que son fundamentalmente empresas familiares. ¿Ya? Y que el espectro radioeléctrico está dividido entre miles de distintos concesionarios. ¿Ya? En el Ecuador, en un momento determinado, se da el aparecimiento de grupos que comienzan a concentrar frecuencias. Y el término concentrar viene también de la normativa que se expide en el Ecuador recientemente, en época de Correa, de hecho, que entra a prohibir que una persona tenga más de una concesión en FM a nivel nacional, más de una concesión en AM. Lo que sí podías tener es una AM, una FM y un canal de televisión. Chuta, pero por ahí tenemos un man que tiene medios tanto aquí como afuera, y hay otro también que tiene radios. Absolutamente sí, y jamás se ha logrado que la autoridad haga nada al respecto de esto. Pero te decía yo, la realidad es que el 90% están en distintas manos. O sea, el espectro está absolutamente distribuido. Ya. Y no hay mejor garantía para la libertad de expresión que existan muchísimas personas, ¿no es cierto?, y que no obedezcan a un mismo grupo. Pero Correa nos vendió la idea de que los medios privados nos pertenecíamos a un mismo costal. Y que entonces el 70% de los medios en Ecuador son privados y que esa realidad hay que cambiar, porque ¿y dónde está el interés de la gente? Yeah. El interés de la gente está en los medios privados, justamente, porque cuando él controló los medios de comunicación públicos, no era el interés de la gente, era el interés de su partido. Oye, ¿y el cuento este de los medios comunitarios, de los medios privados, de los medios públicos, se maneja en otros lados también o es una impronta revolucionaria? No, sí, sin duda existe el concepto y existirán medios como tales. De hecho, hay casos muy exitosos de medios públicos, por ejemplo. Yeah. Casos muy exitosos. Pero que en concepto son eso, medios públicos. Aquí en el Ecuador nunca han existido. Y de hecho Correa lo que hizo fue convertirlos en medios gubernamentales. Entonces, o medios del partido inclusive, ¿no? Y es que el partido era el gobierno era el partido y los medios obedecían a los intereses de estos. Es decir, una sola cosa. Absolutamente, así manejó el Estado en general, pero la comunicación para él siempre ha sido una obsesión. Porque él sabía que a través de la comunicación él podía controlar sus niveles de popularidad. ¿De qué manera? Porque parece sencillo y parece irrelevante la popularidad de un mandatario. No es fundamental porque estás hablando de credibilidad, estás hablando de confianza, estás hablando de votos a la postre. ¿Y cómo consigues eso si no controlando la información, lo que la gente conoce? Yeah. Y a través de lo que la gente conoce, lo que la gente entiende. Oye, pero en la Constitución, por ejemplo, se habla de los servicios públicos y te voy a poner dos ejemplos pendejos. El tema de el servicio público de transporte y el servicio público de la comunicación. Pero el tema del servicio público de la comunicación como que nos chilla, ¿no? O sea, no es un servicio público la comunicación. En lo absoluto, esa fue una aberración total que Correa provocó por su obsesión, por controlar la comunicación. Pero él entendió la fórmula. El espectro, por ejemplo. Sí, claro. Este era el cierre del círculo, porque él comienza por controlar los medios, primero apropiándose de un número muy importante de medios. De lo público, crecieron los medios públicos. Cada ministerio por poco tenía un medio de comunicación, un absurdo completo. Medios incautados. Se armó el conglomerado de medios más importante de control directo desde la SECOM. Y esto, lo que estoy diciendo, no es un invento, no me lo contaron, se lo vio durante el ejercicio del gobierno de Correa. Pero a la gente anestesiada, Álvaro. Es decir, Sí, pero cuando incautan TC Televisión, había gente que decía muy bien, al fin les quitaron a los Isaías. Sí, claro, anestesiados, ¿no? Es que creo que los antecedentes también respecto del manejo de ciertos medios de comunicación, lo que sucedió, se daban para esto como sucedió en general con la política. Pues Andrés, Rafael Correa llega a reemplazar a la partidocracia, a los desprestigiados políticos. Entonces también a ese respecto la gente decía, qué bueno que llegó alguien a reemplazar a estos que son corruptos, etcétera. Con los medios de comunicación con algunos sucedió lo mismo. Pero no se quedó ahí, no controlaba solo medios directamente. A los medios privados, a muchos, los controló indirectamente a través de la inversión publicitaria. Él llegó a convertirse el Estado en su conjunto en el principal anunciante de los medios de comunicación. Eso te da un poder adicional y no hay duda que controló líneas editoriales de medios privados a través de la inversión publicitaria. Oye, pero tanta carne hizo entre los comunicadores, inclusive aquello, que cuando en Quito, por ejemplo, algún medio de comunicación no tradicional
comenzó a desnudar las cosas de Yunda. Yunda no tuvo ningún problema en decir, no hay pauta, como haciéndole el chiste Batracio, ¿no? Para usted no hay la pauta, como que la pauta es lo que controla el pensar de los periodistas o de los comunicadores. Lo que hizo fue normalizar de alguna manera un concepto que es el manejo de los recursos para controlar líneas editoriales. Yo tengo que reconocer que lamentablemente hubieron muchos medios que se prestaron para eso. Y dentro de esa práctica, Jorge Yunda fue parte, pues, a través de sus radios. O sea, es que lo digo desde el otro lado. Para él no era nuevo este tema, en lo absoluto. Él sabía perfectamente que el gobierno había sido el gran inversor durante muchos años de sus distintas radios. Ya. Él lo vivió directamente. Entonces, él se ubicó del otro lado y sentía que tenía el poder de controlar, como lo hizo Correa en algún momento. Seguramente por eso su observación a la posta que te refieres tú. Bueno, y ahora en la radio comienzas tú a salir más, ¿no es cierto? Ya no solamente estás en el espacio de la papaya, sino también ya apareces en otros medios de comunicación, ya tienes otra perspectiva de las cosas, la gente te reconoce también no solamente como el comunicador, sino como el líder de opinión. Hay un relevo generacional en EXA, en Radio Democracia. ¿Algún rato va a estar en la revista informativa Democracia, vos? No existe ningún relevo aún. Mi padre está, más bien estamos todos pendientes de su regreso a los micrófonos. Jamás ha sido esa mi perspectiva de funciones dentro de la estación. Como te decía, yo en la radio estoy de toda la vida y he ocupado todos los cargos. Yeah. Soy director de EXA desde que existe, esto desde el 2006. Fui antes director de la frecuencia FM durante unos años y estoy al frente de todos los temas que implica la dirección, que créeme que en empresas familiares es prácticamente todo. Lo que antes llamaban el gerente propietario, que tenía que estar... Así, Radio EXA atiende a su distinguida clientela. Atendiendo al público y demás. Es decir, somos empresas pequeñas que tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Más bien asumí esta responsabilidad de referirme a otros temas y demás cuando ocurre la gran crisis de comunicación en el país, porque algunos comunicadores tomamos la decisión de no permitir, o al menos intentar impedir, que el gobierno de Correa concluya con su perverso plan de tomarse la comunicación en el Ecuador. ¿Pero sentiste miedo alguna vez? Dijiste, pucha, me voy a lanzar, pero no me hace mucha gracia. Tu novia, tus hijos, tus papás te dijeron, dale suave, nos va a revolcar. Andrés, tú que enfrentaste de la manera, y sigues enfrentando de la manera tan frontal, al ex alcalde Yunda, que tomaste una decisión de jugarte por la ciudad, sabes perfectamente los riesgos que corres. Hoy lo sabes. Las amenazas que has recibido, los insultos, las agresiones, etc. A eso súmale, digamos, en nuestro caso, que estabas peleando contra el gobierno. Contra un gobierno que controlaba todo. Y que además no estabas hablando solamente de ti, sino que estabas hablando de la empresa familiar. Pero era el único camino que teníamos para defendernos del plan que tenía Correa, que en concreto respecto de nosotros tenía que ver con arrebatarnos las frecuencias de Radio Democracia y de Radio EXA. ¿Ya? Si esa es la amenaza, tienes que salir al ruedo. ¿Y lograste hacer equipo con los otros o sentiste que estabas ahí como llanero solitario? Cuando te digo los otros, te digo los de los otros medios, ¿no? De las otras frecuencias. Hubo gente que hizo conciencia, por supuesto, y gente muy valiente. ¿Ya? Gente muy valiente. Yo siempre reconozco cada vez que puedo a mi querido amigo José Najas, con quien libramos estas batallas desde el inicio. ¿Ya? Y muchos otros que se sumaron en algunos episodios. Un saludo al José Najas. Creo que la batalla principal o las múltiples batallas las libramos hombro a hombro con el José. ¿Ya? Oye, y en esa discusión, en esa pelea, las amenazas te habrán llegado. De todo tipo, pero principalmente eran contra mi padre porque él era la figura pública visible en lo que a Correa le estorbaba, que era la línea editorial de nuestro espacio de opinión matinal. ¿Ya? Ahí es donde se construía muchas veces toda la narrativa de la oposición. En algún momento fuimos de los escasos medios que teníamos el espacio para la gente de oposición. Entonces, lo que realmente le incomodaba al gobierno de Correa no eran mis intervenciones públicas en otros medios, era la línea editorial que persistía por parte de Gonzalo Rosero. ¿Cómo recibe el Gonzalo Rosero el primer garrotazo de Correa? Es decir, cuando le saquen la primera sabatina. ¿Cómo se siente él después de 40 años, 50 años de hacer periodismo libre y que le peguen un palazo pero sin nombre?
y después le invita a una entrevista a la señora esta pelada del señor Velasco, que ya no me acuerdo ni el nombre, la cuencana que en alguna entrevista le maltrata y cosas por el estilo. Y luego viene Patiño y hace lo mismo. Ya. Lo que pasa es que la historia con Correa es una historia que a mi papá le genera sensaciones muy especiales. Entre los medios en donde Correa se da a conocer está nuestras radios. El programa de mi padre, concretamente, le invitaba con mucha frecuencia como analista económico. Ya. A un Y personaje, de buena fe habrá dicho qué buen guambra es este. a un personaje totalmente desconocido. Ajá. Sucede que cuando él es nombrado ministro, la recomendación nace del programa en vivo que se estaba llevando a cabo esa mañana en nuestro noticiero. Ya. Entonces, cuando le nombran ministro a Rafael Correa, él en el inicio de la entrevista, y todo esto que te estoy diciendo lo tengo claro en mi memoria, porque luego tuve que recopilar todas las grabaciones de las intervenciones de Correa en la radio, que desvirtuaban lo que después ya como presidente decía de la radio, de mi padre y del programa. Ya. Por eso lo tengo tan presente. Ajá. Y él dice, me reservé, porque como se imaginará, nombrado ministro, me invitó todo el mundo, pero me reservé esta hora porque sabía que en cualquier momento me llamaba Radio Democracia y aquí tenía que estar el primer día de funciones. Con esto solo te grafico el nivel de relación que existía entre Correa y nuestra estación de radio. Cuando le nombran presidente, mejor dicho, antes, en segunda vuelta, en primera vuelta, teníamos supuestamente un presidente ya casi electo, León Roldós. Las encuestas decían que León Roldós era el presidente y electo en primera vuelta. Cuando comienzan a conocerse nuevas encuestas y demás, mi padre utiliza un término con Correa, ¿no es cierto?, que es súper conocido acá en Quito, y le dice, muchachito chimbador, al aire. Uy, ya me imagino. La reacción fue furibunda. Ya. Furibunda. Pero de todas maneras, digamos, iba a decir inteligente como es, pero es una palabra que prefiero no utilizarla con Hábil, digamos. Hábil. calculador como es. Pícaro. No rompió la relación en ese momento. Ya. Seguía asistiendo cada vez que se le invitaba, por supuesto después ya cuando era candidato de segunda vuelta y contra Álvaro Noboa, entenderás que los espacios eran mucho más. Ya como presidente se presentó a 3 entrevistas en la radio, a 3. En la tercera fue una disputa ya más de conceptos, de preguntas que no le gustaban, la típica actitud de Correa, pero antes de que se envalentone al punto que le recordamos ahora, y ya salió molesto del estudio. Lo siguiente que ocurrió fue que ante un comentario de mi padre lo llamó directamente al teléfono a reclamarle que por qué había dicho tal o cual cosa. O sea, el presidente de la República se da el tiempo de llamar a una radio. Esperó que termine el programa para llamarle directamente a su celular, a él personalmente, específicamente a reclamarle que por qué había hecho tal comentario. La respuesta de mi padre no le tiene que haber gustado. Y en adelante, no sé cuánto tiempo pasó para recibir el primer espacio en Sabatina. Me sigues contando la segunda parte porque tenemos que ir a un corte. Estamos con Álvaro Rosero en esta sabrosísima conversación de Noche. Volvemos. Bueno, seguimos y este es el último segmento de Noche de Miércoles, Álvaro. ¿Y de ahí? ¿Qué pasa? Inició esta disputa que nunca tuvo que llegar a estos niveles. Es decir, Correa se encarga de que los medios de comunicación críticos, que cumplían su rol, él se encarga de etiquetarlos como actores políticos.
Es decir, todo lo que iba en contra de su narrativa, que se encargaba de difundirla a través de este gran aparataje de medios de comunicación, eran actores políticos. ¿Por qué eran actores políticos? Porque eran críticos. Pero él llega a la práctica, lleva a la práctica este hecho, por ejemplo, prohibiendo a sus funcionarios y ministros que asistan a programas como el de nuestra estación de radio. Claro, porque no había cómo darles rating, ¿no es cierto? No iba Él decía, ¿no es cierto?, que su presencia daba rating a estos programas que nadie escucha y que nadie oye. Claro. O sea, era Michael Jackson uno de sus ministros, por ejemplo, ¿no es cierto? Y básicamente él además defendía ante los suyos, en sus intervenciones, que estos medios de comunicación no tenían ningún impacto en la sociedad. Yeah. Él sabía perfectamente que eso no era cierto y por eso su obsesión. Con estos medios que resistimos, lo que Correa decide hacer al final es montarse un concurso de frecuencias que, manipulando la misma ley que él construyó, la ley de comunicación me refiero, dejando de lado varios de los artículos que incluyó para normar el concurso de frecuencias, lleva a cabo un proceso viciado. Un proceso del que hubo denuncias de coimas, en donde como siempre estuvo involucrado Jorge Glass, él mismo, en donde se jugaron con temas de medios comunitarios, y hace un rato mencionabas lo de los medios comunitarios y no te hice ningún comentario. Los medios comunitarios en el mundo, claro que existen, por supuesto, pero en el Ecuador lo que se intentó fue tomarse el espectro a través de supuestos medios comunitarios, porque entonces revivieron fundaciones, es decir, era una figura tan ambigua la que te permitía presentarte al concurso como aspirante a una frecuencia como medio comunitario, y tenías además un puntaje adicional que hacía que cualquiera que compita contigo solo tenga la derrota asegurada. Entonces, en el caso de EXA nos pusieron 2 competidores, y digo nos pusieron, porque eran competidores dirigidos. Uno de esos era comunitario, una asociación totalmente irrelevante, pero que tenía en la normativa del concurso todos los puntos extras por el hecho de ser comunitario para ganarnos de sobra. De largo, claro. Combatimos el concurso de frecuencia con todas las armas que podíamos, lo que nos permitía la ley. Yo personalmente intenté y logré hablar con muchos funcionarios del gobierno de Correa, denunciándoles el hecho, como si no sabrían, pero cumplía con la formalidad de llevarles, eran tan claras las violaciones a la ley, que yo llevaba impreso y les decía, mira lo que dice la ley y mire lo que están haciendo en el concurso. Todos se mostraban alarmados, todos decían, no puede ser, no puedo creer que esté pasando esto, voy a averiguar, voy a hablar. Todos sabían cuál era el plan de Correa, pero no le dieron los tiempos. Llegó Lenín Moreno, suspende el concurso de frecuencias, ordena o solicita, mejor dicho, una auditoría a la Contraloría, y la Contraloría da de baja el concurso. ¿Tú crees que esa puede ser una de las obras que les lleve a la historia a Lenín Moreno, por ejemplo? Es que... más allá de todos sus hierros y sus pendejadas. Pero... es una infidencia. Y como tu programa es de primicias, es una infidencia. Diego Kendo y yo, Diego Kendo periodista, y yo, solicitamos una reunión con el presidente, el padre, ¿no? Diego Kendo Silva, ok, papá. Solicitamos una reunión con el presidente electo Lenín Moreno para denunciarle las irregularidades del concurso de frecuencias. Presidente electo, todavía en funciones Correa. Pues, en realidad la cita la gestiona don Diego. Nos conceden esa cita. Le presentamos el caso. Se alarma también, pero nos dice algo. No puedo ofrecerles hacer nada en este momento. Porque si yo solicito que hagan algo, van a hacer todo lo contrario. En ese momento yo no entendí más que, no sé, casi que dije yo, se está excusando de no hacer algo en concreto, pero ¿qué nos dijo... justificación tan pobre, a lo mejor habrás dicho vos? Pero nos dijo, si yo tomo posesión, verifico que esta información que ustedes me están dando sea cierta y dispongo la suspensión del concurso. Eso hizo. Pero digo, esta anécdota te cuento porque me queda claro que desde que elige, si es que lo eligió el país a Lenín Moreno, ya se generó una disputa con Correa, porque en este hecho específico, ya Moreno nos lo dijo a nosotros. Si yo digo algo, Correa va a ordenar que se haga absolutamente lo contrario. Claro. Y así logramos que se suspenda esta vaina, pero así comienza el ejercicio de gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que esta, entre otras, son algunas razones para reconocerle a Moreno que más allá de los errores que seguro cometió,
Y no se diga, y no voy a calificar como error si es que se llega a confirmar que algún acto de corrupción se cometió, etcétera, que lo haga la justicia, ¿no es cierto? Pero políticamente hablando, Lenín Moreno salvó al Ecuador. Porque si ese distanciamiento no se daba, Claro. ¿cuál era nuestra situación en este momento? Claro, yo me acuerdo cuando algún de estos barras bravas que tenía la Revolución Ciudadana, cuando le ponía la banda presidencial Correa Moreno, en pleno Palacio Legislativo, te acordarás vos, le gritaban, Correa, esto es solo un descanso, le gritaban, ¿no? Por Y todos, supuesto. Todos sabíamos, digamos, todos los que estamos en el medio de una u otra manera, sabíamos que esta era una pausa que Correa necesitaba tomar. ¿Por qué? Porque la situación del país era caótica, él no podía seguir con su modelo de gobernar porque no tenía dinero, ¿no es cierto? Porque seguramente, y no digo como un potencial, seguramente sus índices de popularidad habían descendido en lo más bajo durante los 10 años de ejercicio de su gobierno. Él sabía que era indispensable tomar un respiro, pero su plan no era volver después de 4 años. Su plan era volver como héroe una vez que el país tome la decisión de tumbar a Moreno por el fracaso de presidente que era, porque sabía que ese era el camino. ¿Qué temas nos tocó enfrentar en esa época? Bueno, ahora cuéntame un poco del programa. Yo les escucho siempre, ¿no? Les escucho siempre. Es una puesta en escena el programa, Álvaro. Es un show, se llama El Show de la Papaya, es un show. ¿Ya? Es un show concebido hace ya muchos años. XFM es una franquicia de radio originada en México. ¿Ya? La Papaya era parte de la franquicia. La Papaya en México ya no existe más, el programa terminó y en Ecuador es el único país donde continúa. ¿Ya? Hemos cumplido 16 años al aire con el programa. Oye, ¿y tiene un formato? Es decir, ¿la Papaya de allá es lo mismo que acá o cada uno libremente podía darle el formato? Tal vez el término franquicia nos lleva un poco a la confusión, pero son formatos totalmente tropicalizados, decimos en medios, adaptados a las necesidades culturales, idiosincráticas, etcétera, de cada ciudad donde se instala. El programa está totalmente adaptado para nuestra realidad. Yeah. No tiene nada que ver, más allá de una base conceptual que es contenido relevante, intentado manejar siempre desde una perspectiva más informal e incluso más a ratos desde el humor, ¿no? ¿Ya? Sí. Más masticable. Sí, señor. Bueno, y esto, algún momento ustedes se pasaron a la tarde cuando fue todo el tema de la pandemia, del terremoto. No, más bien fue porque... Pero se pasaron a la tarde. A ver, con la Supercom, es que fíjate que no podemos salir del tema Correa. La Supercom comienza a sancionar a EXA, nosotros acumulamos 12 sanciones. La Supercom. Nos sancionaron y este fue el motivo de mi decisión personal de dar por terminado el programa, porque eso fue lo que sucedió. Nos sancionaron por utilizar el término perra. Ya. El tema es que estábamos en un segmento de mascotas. Te ríes y es eso. Sí. Ese proceso que determinó una sanción adicional, cada sanción eran $4,000. Digamos que no es el problema la plata, que sí es un problema serio. Pero ocurre que sabíamos que todo esto iba a ser parte de un expediente que después podía tomarse en cuenta para renovar o para lo que fue a la postre el concurso de frecuencias. Y Ochoa nos sancionaba con una frecuencia que a ningún otro medio. Entonces tomamos la decisión de sacar del aire el programa porque el programa tenía un formato que se daba para que fácilmente Ochoa pueda decir cosas como el absurdo que te acabo de mencionar. Dijeron perra y es un término hiriente en contra de la mujer. Señor, se dijo perra en un segmento de mascotas. Estamos hablando de una perra. No fue suficiente en la audiencia, igual nos sancionaron. Entonces tomamos la decisión de salir del aire durante 6 meses y luego retomamos el formato en un horario de la tarde con otro nombre y demás. Nos fue increíblemente bien. El horario mucho mejor, era un horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Pero después tomamos la decisión de que la Papaya tenía que volver. Y tenía que volver en su concepto original y en su horario original, así que ahí estamos hasta ahora. Larga vida a la Papaya, larga vida a Radio EXA. Gracias, Alvarito, por venir. Gracias. Nos pegamos un segundo round pronto para hablar de ti, de tu vida, de tu novia, de tus hijos, de tu perro, de tu casa y de tu diario vivir. Te encargo hablar del anticorreísmo, que es algo que tenemos que seguir sustentando porque la amenaza está presente. Así será. Pronto nos volvemos a ver. Gracias, Álvaro.
Esto ha sido Noche de Miércoles. Nos vemos dentro de 8 días. Hagan el favor, cuídense, hagan el favor de salir. No irán a beber como cosacos. Y que viva Quito. Nos vemos la próxima semana. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. A continuación, Vida Misionera.